Salmo número 2. Vamos a leer juntos el Salmo número 2, que es un poco como una continuación del Salmo 1. Vamos a leerlo juntos. Es un salmo del rey David que dice así: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, contra el que será, el que es y el que fue, y contra su Mashiach, contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová, el que será, el que es y el que fue, el Eterno, me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová, servid al que será, al que es y al que fue con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Padre, te damos muchas gracias por esta tarde de quietud, esta tarde de paz. En medio de tanta agitación en el mundo, en medio de tantos planes, conspiraciones, temores, cataclismos, pandemias, señales y más señales de lo que tú anunciaste que sucedería en los últimos tiempos, Señor. Gracias por tenernos en esta burbuja, en este lugar de refugio. Y gracias, Señor, porque nos revelaste a tu Hijo y nos revelaste el final desde el principio. Nos revelaste cómo se completará la historia y cuál será el desenlace de la historia cuando todo lo que respira alabe tu nombre. Te damos muchas gracias por ello, Señor, y adviértenos, dirígenos como tus ovejas. Sé tú el buen pastor, sé tú nuestro maestro y haz nuestro oído sensible para escuchar lo que tu Espíritu está diciendo a tu remanente en estos últimos tiempos. Por los méritos de Yeshua. Amén. Según los comentarios judíos, este salmo fue escrito por el rey David en el contexto de lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 17 al 20. Así que vamos a ver el contexto. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 17 al 20. Vamos a leerlo y ya con ese contexto vamos a entender mucho mejor lo que estaba en la mente, en el corazón de David, lo que le inspiró a escribir este Salmo número 2. Y un poquito antes, desde el versículo 6, de hecho, vamos a leer desde el versículo 6, y vamos a ver ahí el momento en que David toma la fortaleza de Sión. Es más, vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer desde el versículo 1, ya, todo el contexto. Todo el contexto, al fin que es Shabbat, tenemos todo el tiempo del mundo. Eso es lo increíble, que no estamos en una ciudad gigantesca, que todo el mundo está súper ocupado, que estamos en un auditorio así multimedia, luz y sonido, y que tengo que hacer
el mensaje en 40 minutos y no me puedo pasar de eso. Ahora ya hasta menos, ahora ya están haciendo los mensajes de 18 minutos. Escuchaba un pastor que me decía que ya en su denominación ya tienen que ser mensajes como los de TED Talk. Ya no te puedes pasar de 18 minutos. Si te empiezas a pasar de 18 minutos, casi con un bastón así te jalan del cuello. Ya, sáquenlo ya. 18 minutos. TED Talk. Y bueno, pues aquí no quieren un TED Talk, ¿verdad? Quieren escuchar, quieren entender el contexto, ¿no? Bueno. Segundo de Samuel, y vamos a leer todo el contexto del capítulo 5. Y vean lo que dice. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová, el Eterno, el que será, el que es y el que fue, te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante del Señor, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. ¿Les suena conocido? A los 30 años comenzó a reinar Yeshua. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Y fíjense qué interesante, Jerusalén, y aquí va a hablar de Sión justamente, en el verso 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Se empiezan a burlar diciendo, que David va a conquistarnos. David con sus 400 hombres ahí que ni siquiera eran soldados profesionales, están muy confiados los jebuseos, tenían toda la ciudad amurallada y le dicen, bromeando, le dicen con ironía, burlándose, le dicen hasta los ciegos y los cojos pueden resistir a tu ejército. Y dice, pero David tomó la fortaleza de Sión. La palabra Sión, hay diferentes opiniones de qué significa. Algunos dicen que significa defensa. Hay otros que dicen que significa sobresaliente. Sión, algo sobresaliente, algo fuera de serie. David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. ¿Se dan cuenta? Este es el pasaje que hace rato que estudiamos Hechos. Les dije que según la Biblia, Sión es la ciudad de David. Y actualmente si tú vas, y ese es el problema con la historia, pues que ya les cambian los nombres a las calles, les cambian los nombres a todas partes, pues ya no sabes ahora dónde estaba realmente. Porque actualmente si vas a Jerusalén y vas al monte de Sión, pues está en otro lado diferente de donde está la ciudad de David, las excavaciones arqueológicas, donde está el palacio de David y todo lo que era la ciudad de David. Entonces, bueno, aquí claramente está diciendo que Sión es la ciudad de David. Sión es la misma ciudad de Jerusalén antigua. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y esto es lo interesante. Sión, la ciudad que Dios eligió para desde ahí instruir a las naciones. Él estableció Sión, Jerusalén, como la capital del reino de los cielos. En otras palabras, Jerusalén es la embajada, es la capital del reino de los cielos en la tierra. Y Sión fue conquistada por el rey David. Es decir, antes del rey David, que fue el rey Saúl no conquistó la ciudad de Jerusalén, no fue Sión. Dios estableció a Sión, a Jerusalén, como su capital eterna. De hecho, a Jerusalén se le llama la capital eterna. Y si Dios ya estableció a Jerusalén como la capital eterna, desde antes Él ya había dicho sobre Jerusalén voy a reinar. Entonces, fue hasta que nació el rey David, fue hasta que el rey David ya se convirtió en el rey de Israel, que entonces ya Dios entrega a Jerusalén en manos de David. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David dice, maten a todos los ciegos y cojos.
Yo aquí como es de ese tipo de cosas que dices, caray, qué grueso, mandó matar a todos los ciegos y cojos. Y vamos a seguir leyendo y ese tipo de cosas, ¿no? Como cuando Josué entró a Canaán y arrasen con ancianos, mujeres y niños. ¡Wow! Y esto lo lee alguien incrédulo y dice, oye, pues esto es un genocidio. ¿Por qué Dios manda esas cosas, no? Y vamos a seguir leyendo. Dice, y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor de Milo hacia adentro, y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, el Eterno, Hashem, el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y bueno, el rey de Hiram, lo que actualmente es el Líbano, le manda madera a David, lo reconoce como rey, y entendió David que el Señor le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibjar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Y ya aquí te empieza a dar una pista de quiénes son los filisteos, qué es esa zona ahí de Refaim y quiénes eran los jebuseos. Y entonces ya empieza a entender, pues con razón, pues no me importó y mató ciegos y cojos y acabó con toda esa gente. ¿Se acuerdan? Estudiaron, alguien estudió ya la serie que estamos haciendo de Josué en la semana. Estamos estudiando Josué, las naciones que Josué empieza a exterminar. Dentro de ellos hablamos de los Anakim, de los Refaim, toda esta gente descendientes de los Nefilim. Refaim, plural de Rafá, que es el papá, que es un gigante que se menciona en la escritura. También se menciona Og, rey de Basán, Og, descendiente de toda esta gente, y se describe incluso hasta las dimensiones de la cama de Og, rey de Basán, una cama que medía como 4 metros y como 3 metros de ancho, o sea, cama gigantesca. Entonces estamos hablando de gigantes. David mató al gigante Goliat, y luego descendientes de los gigantes, en una ocasión ya cuando David estaba ancianito lo iban a matar y sus soldados lo defendieron. Así que la guerra del rey David, ¿contra quién era? Contra todas estas entidades de maldad. Los Refaim también se les llama las sombras. Las sombras, los seres, los muertos. En el libro de Job se traducen como los muertos. Entonces, todas estas películas de los zombies y todas estas películas tienen cierta parte ahí de detalles relacionados no nada más con la Biblia, sino con leyendas antiguas. En Babilonia, Egipto, tienen esas leyendas de gigantes, de seres sobrenaturales. Algunos dicen que extraterrestres, etcétera, pero eran seres híbridos. Y todo el tema de la escritura es, adicionalmente a la parte histórica de Israel y todo eso, todo tiene que ver con el campo minado del planeta Tierra siendo usurpado por principados, potestades, por Satanás y todos sus secuaces que quieren destruir el mundo. Así que David es el elegido de Dios para rectificar el pecado de Adán, que ¿qué fue lo que hizo Adán? Entregó la potestad a Satanás, a la serpiente antigua, y todo el mundo se llenó de tinieblas. Y David viene a hacer la rectificación, ¿para qué? Para recuperar lo que se perdió. Entonces Dios establece a David como el que va a matar al gigante, le va a dar en la cabeza a la simiente de la serpiente, y David inicia una nueva era de restauración del planeta Tierra. Y desde donde va a reinar, Jerusalén, Sión. Sión es la contraparte del monte Hermón. Sión es la contraparte de
Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, de toda esa zona de las civilizaciones antiguas, desde donde todos estos seres angelicales caídos quisieron conquistar el mundo.